Chicos de tercero, bienvenidos a una sección más de lengua española. Yo soy Amarilis Camarena y esto es Aprendiendo desde casa, preservando la salud. Como siempre, motivarte para que pongas todo tu empeño en este nuevo entorno educativo, donde desarrollarás tus competencias, habilidades y destrezas para tu propio aprendizaje y para el beneficio de los que están a tu alrededor. Voy a saludar a una estudiante estrella de esta clase. Hola, Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora. ¿Y usted? Muy bien, te veo activa, Neurona, te veo bien, lista para este aprendizaje. Estoy lista. Sí, así veo. Lista, Neurona, lista yo y listos ustedes. Entonces, vamos a ver el siguiente video. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Estos consejos nunca debemos dejar de practicarlos constantemente. Lávate las manos y mantén la distancia social, nunca emocional. Distancia social, nunca emocional. Habiendo visto estos consejos, vamos a ver entonces qué tan lista está Neurona. Vamos a probar ahora, Neurona. ¿Estás lista? Entonces, ¿de qué trató la clase anterior? La clase anterior trató sobre los textos continuos, que se caracterizan por la ausencia del lenguaje icónico y permiten hacer una lectura sucesiva y progresiva, a diferencia de los textos discontinuos, que están formados por el lenguaje verbal y el lenguaje icónico. Se valen de la estrategia argumentativa para convencer al lector. Por su parte, los textos mixtos son una conjugación de imágenes, información, diagramas y gráficos que dan unidad y cohesión a la finalidad del texto. Existen diferentes objetivos de lectura, como son informarse, ampliar el conocimiento sobre un tema, investigar y entretenerse, e independientemente del motivo, se ponen en práctica los niveles de lectura, que son literal, inferencial y crítico. Muy bien, Neurona, estaba lista realmente. De manera que si estamos todos listos, vamos a conocer cuál es la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es expresar. Expresar. Manifestar con palabras o por medio de otros signos exteriores lo que se piensa o se siente. El lenguaje verbal permite la autorrealización y eso se traduce en bienestar. Cuando una persona se expresa correctamente, los que están alrededor, aquellos que escuchan, pueden ser captados con mayor facilidad. Por lo tanto, es mucho más fácil influir en ellos. Y hablando de influir, Neurona, ¿te acuerdas cómo se llama esa función del lenguaje que pretende incidir en la decisión de un receptor? La función apelativa, profesora. Así es, la función apelativa. Esta función utiliza una serie de recursos lingüísticos para apelar a esa decisión del receptor. Vamos a leer un texto ahora para conocer cuáles son esos recursos lingüísticos. Bahía de las Águilas. ¿Y tú? ¿Conoces Bahía de las Águilas? Con sus aguas cristalinas de color turquesa y sin hoteles, tiendas o restaurantes,
Esta playa de 8 kilómetros de color blanco es un diamante, reconocida como la playa más hermosa de República Dominicana, protegida como parte del Parque Nacional Jaragua. Bahía de las Águilas está rodeada de un impresionante paisaje kárstico. Se puede llegar a la playa en un vehículo todoterreno o en un bote desde las costas del Cabo Rojo. Al visitarla, lleva mucha protección solar, ya que este pedazo de paraíso carece de sombra. Vive la experiencia. ¿Qué esperas para venir? No dejes que te cuente. Muy interesante. ¿A qué se refieren esos colores en el texto, profesora? Bueno, tú también haces preguntas muy interesantes. Esos colores que están en el texto obedecen a que son los recursos lingüísticos que están ahí los que vamos a trabajar en el día de hoy. Por ejemplo, en el primer caso aparece sombreada una palabra, tú. Este primer recurso que vamos a ver se llama vocativo. Un vocativo es una palabra o palabras que sirven para llamar la atención del receptor de una manera explícita. Generalmente los vocativos, para hacer los vocativos se utilizan el nombre de esa persona, pero también pueden usarse pronombres, otros títulos o algún otro nombre común. Y tú, si notas en el texto, tú, ese pronombre personal, está separado por una coma. O sea, que los vocativos están separados por ese signo ortográfico que indica una pausa. Esa coma, o más bien el uso de esa coma, se llama coma vocativa. ¿Cuáles son los usos del vocativo? Bueno, podemos ver, el vocativo puede ser usado para llamar la atención del receptor e iniciar una conversación. Por ejemplo, en la oración, ¿qué decías, Pedro? Si notas, ¿qué decías? Está separado por una coma, dando a entender que me estoy refiriendo directamente o explícitamente a Pedro. Otro ejemplo, Ian, las clases por la televisión ya van a empezar. Estoy tratando de llamar la atención a Ian. Siempre el vocativo va a estar separado por una coma. Por pequeño que sea el enunciado, siempre debe ir entre comas. Bienvenido, Francisco. Ese bienvenido, ese Francisco van a estar separados por una coma. Grábate esto. Siempre deben estar separados por comas. Otro uso que puede tener o que tiene el vocativo es pedir algo. Imagínate que estás en una heladería y de repente quieres un helado de vainilla. Te acercas al heladero y le dices, heladero, uno de vainilla. Sin decir quiero uno de vainilla, inmediatamente le pediste un helado de vainilla. Esa coma entre heladero y uno de vainilla ha indicado que hay un vocativo. Estás llamando la atención del heladero y le has dicho lo que estás pidiendo. Pero también puede expresarse para pedir otras cosas. Para pedir a tu papá, por ejemplo, papi, ¿me das permiso para hacer una llamada a mi amigo? Estás llamando la atención, estás iniciando una conversación con tu padre. Otro ejemplo puede ser, utilizas el vocativo para dar las gracias. Te brindaron el helado. Gracias, señorita. Una coma separó. Gracias de señorita. Esos son algunos de los usos del vocativo. En la oralidad, muy importante, en la oralidad no vemos una coma, pero sí podemos ver una pausa, podemos ver una curva melódica o curva de entonación. Muy importante que cuando vayamos a expresar, lo hagamos con la entonación correcta. Así, el que está escuchando podrá darse cuenta
cuál es nuestra intención. Otro uso, o más bien otro recurso lingüístico de esa función apelativa es el modo imperativo. ¿Qué es un modo imperativo? Primero, un modo es una categoría gramatical que expresa la relación o la actitud del hablante con respecto a la acción desarrollada por el verbo. De manera que un modo imperativo es aquel modo que expresa orden, mandato, ruego o petición. Veamos algunos ejemplos que expresan ruego, mandato o petición. Ven, Ian, las clases por televisión han empezado. Le estoy pidiendo que venga. Ahí está el modo imperativo. Imperativo viene de imperar, de mandar. Modo imperativo. Cuando te dicen, ten cuidado al cruzar la calle. Modo imperativo. Te están dando una orden. Otro ejemplo. Marcos, trae agua de la cocina. Están haciendo una petición, pero también puede ser utilizando alguna frase de cortesía. Cierra la ventana, por favor. Abre tu libro en la página 62. Son ejemplos del modo imperativo. Para continuar, yo quiero hacerte esta preguntita, Neurona, y ustedes en casa también, claro que sí. En el texto que acabamos de leer, ¿cuáles de esas oraciones les parecen a ustedes que tienen el modo o están expresadas en modo imperativo? Las que están sombreadas de azul, profesora. Así es. Esas oraciones que aparecen en pantalla son oraciones que expresan el modo imperativo. Ahí están. Si notamos la acción del verbo, están expresando una orden, una petición, un mandato. ¿Hasta ahí vamos bien, Neurona? Todo está claro, profesora. Perfecto. Entonces vamos a conocer el próximo recurso lingüístico. En esta lectura que hemos tenido, si notan, hay unas palabras que están subrayadas, corresponden a los adjetivos calificativos. Estas son cualidades que distinguen o acompañan a ese sustantivo. Por ejemplo, está mencionando playas impresionantes, playa hermosa. La palabra hermosa e impresionante está denotando, está aclarando, está calificando a ese sustantivo que está acompañando. ¿Alguna pregunta, Neurona? ¿Todo está claro hasta aquí? Claro que sí, profesora. Espere, verifico que hay algunas preguntas vía redes sociales. A ver, pásame esa pregunta. Julio Rodríguez, desde San Pedro de Macorís, nos pregunta que si cuando menciona a una persona por su nombre, hay un vocativo. Permíteme hacer este vocativo. Hola, San Pedro. Julio Rodríguez, qué bueno que nos escribes. Y para contestar a tu pregunta, la respuesta es no. No siempre que menciones a alguien habrá un vocativo. El vocativo se refiere a cuando estás haciendo ese llamado de atención que incluso pudieras estar iniciando una conversación. De manera que debe ser un llamado explícito, porque yo puedo decir en esta oración, Carla, lee el libro de historia. En esta primera oración solo mencioné a Carla, diciendo que está leyendo el libro de historia. Pero si digo, Carla, lee el libro de historia, le he pedido a Carla en la segunda oración que lea el libro de historia. En la primera afirmo una acción y en la segunda le pido una acción. Allí hay un vocativo. Recuerda, siempre separado por la coma. El próximo recurso lingüístico que quiero mostrarles son las oraciones interrogativas. Las oraciones interrogativas son aquellas que
buscan o esperan una respuesta del receptor. Estas pueden ser totales o categóricas. ¿Te gusta la playa? Sí. ¿Te gusta el mangú de plátano? Sí, categórica. Puede ser también parcial. ¿Te gustaría ir al cine hoy conmigo? Sí, tal vez no. Respuestas parciales. Las preguntas interrogativas también pueden ser directas o indirectas. Una pregunta directa puede ser: ¿qué prefieres? ¿El chocolate o las frutas? Una pregunta indirecta sería: dime qué haremos hoy. Quiero aclarar que las preguntas directas siempre van en signos de interrogación. Las preguntas indirectas no llevan signos de interrogación. Es muy importante, así que toma nota de esto, que cuando estés en la oralidad, pronuncies adecuadamente, seas enfático en lo que estás hablando. Ese énfasis que hagas nos permitirá a nosotros, como interlocutores, saber si estás exclamando, interrogando, si estás enojado, si estás alegre. Muy importante, la entonación, sobre todo en la oralidad. ¿Por qué en la oralidad? Y digo sobre todo en la oralidad, porque mientras estamos escribiendo, y lo hacemos correctamente, estamos usando los signos de puntuación. Ellos nos dicen cuál es la intención o dónde se hizo énfasis en alguna oración o en el texto. ¿Alguna pregunta, Neurona? Dime, ¿cómo están las redes? Hay otra pregunta vía redes sociales. Sí, dímela, ¿cuál es? Laura Guerra, desde Asua, tiene la siguiente duda. ¿Por qué no puedo expresar el modo imperativo en primera persona? Buena pregunta, Laura, qué bueno. Asua también, una provincia muy querida por la profe Amarilis. ¿Por qué no puedo usar el modo imperativo en primera persona? Sencillo. Yo no puedo darme órdenes a mí misma. Si utilizo el modo imperativo en primera persona, la oración en el español no tendría coherencia, no tendría sentido. Estaría yo hablando como hablaban los cavernícolas, tal vez. La respuesta es: no puedo darme órdenes a mí misma. El modo imperativo se va a usar en segunda persona, tercera persona, nunca en primera persona. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas, profesora. Si no hay más preguntas, entonces vamos a conocer por hoy cuál es el último recurso lingüístico. Y este último recurso lingüístico a mí me encanta. De hecho, lo usamos mucho cuando hablamos. Te darás cuenta que lo usas a diario. Vamos a ver las palabras connotativas. Las palabras connotativas son aquellas que tienen un significado que va más allá de lo literal, de lo expreso. Estas palabras tienen otro sentido, o puede llamarse el sentido figurado. Es decir, que lo que estás expresando depende de un contexto, de una intención, de cómo se hayan dicho esas palabras. Por ejemplo, ¿vieron qué lista está Neurona hoy? Yo puedo decir: Neurona es una leona. Obviamente, la palabra leona no se le va a aplicar a Neurona en el sentido literal de la palabra. Sabemos que una leona está en la selva, reinando allá con el león. La palabra leona está siendo usada en sentido figurado, que es una palabra connotativa, haciendo alusión de que Neurona está activa, que está agarrando y que está respondiendo. Se refiere a esa agilidad que ella está mostrando en las respuestas que me da. Yo le pido y ella me da. Una leona, como nosotros decimos, es una palabra connotativa. Juan es un lince en las matemáticas. Obviamente Juan no puede ser un lince porque no es un animal, sentido literal de la palabra. Se está haciendo referencia, cuando se habla de lince, a esa agilidad que muestra Juan cuando el profesor lo envía a la pizarra, o esa agilidad que muestra él al realizar
las actividades, como yo espero que te vuelvas un lince, una leona, un león allá en casa, resolviendo todos los ejercicios y realizando todas las actividades. Hablando de leones, linces, yo quiero tener una lectura de un veterano de la literatura dominicana. Permítanme leerles un fragmento de una joya literaria. Escuchen bien. Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol. ¿Sabes a quién se refiere el autor sobre ese país? ¿Cuál país es ese que está colocado en el mismo trayecto del sol? Se refiere a nuestro país, República Dominicana. Así es. Como estamos tan leones activos, vamos a pasar a la trivia del día de hoy. ¿Estás lista ya, neurona? No me hagas quedar mal. Primera pregunta. ¿Cómo se llama la coma que separa el vocativo? Según recuerdo, usted dijo que se llama coma vocativa. Muy bien. La leona, de verdad. ¿Cuál de estas oraciones es un vocativo? La C. María, baja de ese árbol. Correctísimo. Se le está diciendo a María que baje. Es un llamado. Una atención. Baja de ese árbol. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta indirecta entre estas que te muestro? Dime cuándo vendrás. Muy bien. ¿A qué se refiere el significado connotativo de una palabra? Expresa un sentido figurado y aporta sentimientos y emociones. Muy bien. Y por último, ¿cuál de estos poetas o escritores dominicanos es considerado el poeta nacional? En este caso, nos referimos a Pedro Mir. Muy bien. Pedro Mir. Y ese poema que estábamos leyendo, del cual solo leímos un fragmento, yo quiero que tú lo busques en casa y que te lo leas completito, para que veas cuál es el contraste, todas las figuras, todo el sentido figurado que usa ese poeta para mostrar, o como él entiende que se vivía y que estaba la República Dominicana en aquel entonces. Una joya de verdad literaria, nuestro poeta Pedro Mir. Ahora vamos a pasar al resumen de la clase del día de hoy. Nuestra queridísima neurona nos va a ilustrar rápidamente con ese resumen. Por supuesto, profesora. Como usted dijo al principio, usar el lenguaje verbal de manera correcta repercute en nuestro bienestar. Usted durante la clase definió algunas cosas, como son los recursos lingüísticos, que son elementos que emplea el escritor para producir textos que resulten de interés para el lector. La función apelativa es la que usamos cuando queremos que el receptor responda de una manera determinada. Busca influir en tus decisiones. Para eso se vale de recursos lingüísticos como el vocativo, que es una palabra que sirve para llamar o nombrar a una persona a la que nos referimos directamente. El modo imperativo es un modo verbal que se basa en hacer peticiones, dar órdenes o mandatos. Las preguntas interrogativas buscan alguna información en el receptor y pueden ser directas o indirectas, parciales o totales. El lenguaje connotativo va más allá del significado literal de la palabra y expresa un sentido figurado, aportando sentimientos y emociones. Por último, el adjetivo calificativo, en donde se resaltan las cualidades del sustantivo al que acompaña. Ahora quiero hacer un llamado a ustedes, estudiantes de tercero de secundaria. Estamos llegando a la parte final de la clase y quiero que pienses qué tanto has aprendido, que reflexiones cuánto empeño pusiste para aprenderlo, que compartas tus aprendizajes con algún familiar
Y si tienes alguna duda, comentario o quieres seguir ampliando la clase del día de hoy, visita la página que aparece en pantalla y podrás gozar de este contenido nuevamente. Iniciamos la clase diciendo o resaltando los beneficios de una expresión adecuada. Quiero finalizar reflexionando contigo sobre la importancia de expresarse correctamente, siempre haciéndolo con una palabra clave, el respeto, tratando a los demás como quieres que te traten a ti, dirigiéndote a ellos como te gustaría que se dirijan a ti. Benito Juárez, célebre figura mexicana, dijo: el respeto al derecho ajeno es la paz. Hasta la próxima y sean felices.